Muy buenos días, hermanos y amigos. La comunidad de vida cristiana y misionera Príncipe de Paz les da la bienvenida el día de hoy. Nos da mucho gusto saber que nos acompañan este domingo en un nuevo servicio dominical en línea. Esta mañana continuaremos con el estudio del libro de Daniel. Compartir el Evangelio es una tarea primordial como cristianos, y en cumplimiento de esta labor les sugerimos que puedan distribuir este video a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales con todas las personas a su alcance, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, para poder alentar y obrar en más personas. Si tienes algún motivo de oración o deseas que intercedamos por ti durante la semana, no dudes y escríbenos un mensaje en nuestras páginas de Facebook o YouTube, o también puedes dejarnos un comentario en este video y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Queridos hermanos, demos inicio a este servicio con el pasaje de Isaías 25. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amados hermanos y amigos, oremos al Señor a través de este tiempo de alabanza. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eres tú, Señor. Tú eres todopoderoso.
Muy buenos días, amigos, hermanos. Es una gran bendición el poder juntarnos nuevamente. En primer lugar, a escuchar la palabra de Dios, a poder alimentar nuestra fe, poder entender cuál es la voluntad de Dios a nuestras vidas, poder juntarnos juntos a orar, a escuchar la alabanza y brindarle a nuestro Dios alabanzas que broten desde nuestros corazones. Y hoy quiero compartir con ustedes un versículo, recordar algo que ya lo estuvimos estudiando la semana pasada, pero es la palabra de Dios y es lindo leerlo nuevamente. Y dice así, en Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y quiero resaltar esto. Desde el primer día que dispusiste tu corazón. Es tan importante esto. Es tan importante que tú dispongas, que yo disponga nuestros corazones para hacer la voluntad de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere. Y ahora vamos a orar por nuestros seres amados, para que se acerquen al Señor, para que conozcan al Señor, para que se comprometan con el Señor. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, oh Dios, por tu fidelidad, por tu amor, por lo que tú hiciste en la cruz, Señor, por darte a conocerte, Señor, a nuestras vidas. Amado Dios, rogamos bendición, Señor, sobre nuestros seres amados. Bendición, oramos por aquel, Señor, que aún, Señor, se resiste en su corazón, Señor, a tener una relación contigo. Oramos por aquel, Señor, integrante de la familia que está enfermo, que sea sano en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por aquel que este tiempo tuvo alguna pérdida familiar, que haya consuelo en el corazón, Señor. Señor, oramos en el nombre de Jesús, Señor, por aquel, Señor, que se siente desanimado, Señor, que sea fortalecido en el nombre de Jesús. Señor, oramos por aquel, Señor, que está triste. Señor, oramos por gozo en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pido, Dios, bendición, Señor, y agradecimiento, Dios, por cada uno que integra nuestra familia, Señor. Señor, ayúdanos a perdonar a aquel que realmente, Señor, ha herido nuestro corazón. En primer lugar, nosotros, oh Dios, Señor, a saber perdonar, a olvidar y saber, Señor, que hay bendición, oh Dios, cuando damos este paso. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a disponer nuestros corazones, Señor, a poder entender tu palabra, tu voluntad, Señor, hacia nuestras vidas, hacia nuestra familia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar.
inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de barro vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de barro tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Muy buenos días, querido hermano y amigo. Bienvenido una vez más a nuestro servicio en línea aquí en Príncipe de Paz. Y también te damos la bienvenida a esta serie de estudio acerca del libro de Daniel. Juntos venimos aprendiendo capítulo a capítulo las verdades más importantes que podemos encontrar a través de todo este libro y cómo poner en práctica estos principios y verdades que encontramos en la Biblia. Si tienes algún comentario, una pregunta, tal vez alguna inquietud, o tal vez tienes un motivo de oración, déjanos saber, por favor, y nos pondremos en contacto contigo. Para nosotros será todo un gusto orar por ti a través de toda esta semana. Muy bien, antes de ver el día de hoy el capítulo 11 de Daniel, consideremos algunos aspectos como antecedente. No olvides que Daniel, este es un personaje que siendo muy joven, fue transportado desde Babilonia o desde Jerusalén hasta Babilonia, precisamente en el año 605 a.C. El pueblo de Dios había pecado. Judá, Jerusalén se habían desviado del corazón de Dios, de la voluntad de Dios por mucho tiempo y repetidamente. Los sacerdotes, profetas, habían hecho de las suyas y cambiaron el mensaje de Dios, engañando al pueblo en muchas ocasiones. La idolatría había entrado a la nación. Imágenes de ídolos paganos estaban presentes dentro aún de la propia ciudad de Jerusalén. Ni qué decir de los pueblos de alrededor, en la provincia y en el reino de Judá. Aún imágenes estaban representadas y muy bien diseñadas ahí dentro del propio templo de Dios en Jerusalén. Por todos estos motivos, entonces algo que podemos encontrar es que Dios disciplinó a su pueblo. Dios trajo entonces precisamente la corrección para la nación que Él había elegido. Aquí podemos considerar un principio.
Dios al que ama disciplina. Esto ya nos está explicando la Biblia. Dios al que ama va a corregir. No quiere que tenga la misma condición, porque esa condición de desobediencia le lleva a una catástrofe. Y esto es lo que sucedió entonces con el reino de Judá y Jerusalén. Así entonces Dios utilizó a Babilonia para llevarse cautivo a Judá y a Jerusalén. Los pobladores fueron transportados a Babilonia en 3 contingentes. La primera vez que vino el ejército de Nabucodonosor se llevó a los nobles y a jóvenes como Daniel y sus compañeros. Allí Daniel en Babilonia tendría que aprender una nueva lengua, idioma, y nunca olvidó la identidad que tenía. Pertenecía al pueblo de Dios. Él era pertenencia de Dios. Así entonces Daniel, todo un siervo del Señor a temprana edad, va a mostrar una gran diferencia con sus contemporáneos. Cuando llegamos al capítulo 10, 11 y 12, podemos encontrar que este forma todo un bloque. Y definitivamente este bloque, una vez más, nos está hablando de que Dios tiene el control de todas las cosas. Así, este es el objetivo que tiene también el libro de Daniel cuando es dirigido y escrito y resguardado para nosotros hasta nuestros días. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano por todos los gobiernos y por sobre todo dominio humano, autoridades, gobiernos, naciones. Dios mantiene el control de todo. Su soberanía está por encima de todo. Con estas palabras podemos considerar entonces este bloque, capítulo 10, 11 y 12, que forman la última visión que tiene Daniel. Estuvimos hablando ya del capítulo 10, allí hablando acerca de la batalla espiritual que sucede como efecto de un tiempo de oración que tiene Daniel por 21 días. Precisamente Daniel ha destinado su corazón para buscar la voluntad de Dios. Y acuérdate de algo. ¿Por qué buscamos la voluntad de Dios? Porque hay un deseo primero. Ese es querer hacer la voluntad de Dios. Nadie busca la voluntad de Dios solo por saber o por curiosidad. Se busca la voluntad de Dios cuando uno tiene el deseo real. Pase lo que pase, me cueste lo que me cueste, y lo que me diga el Señor, eso lo voy a hacer. Bueno, este fue el deseo que tenía Daniel al buscar, al humillarse en un tiempo de ayuno, de oración, en un tiempo de búsqueda por 21 días. Precisamente el día 24, después de haber iniciado este tiempo especial de Daniel, viene el mensaje del Señor. Un mensaje que sale del cielo, pero que es interrumpido precisamente por el príncipe de Persia, y luego se tendría todavía un conflicto con el príncipe de Grecia, que no son otra cosa que ángeles caídos, tutelares, intentando influenciar en los gobiernos de aquel tiempo, que tendrían influencia y dominio sobre Israel. No olvides que el imperio medo-persa sería el imperio que Dios utilizaría para que después de 70 años el pueblo suyo vuelva hacia tierra prometida, esa tierra de Israel. Y precisamente por eso podemos entender que las fuerzas del mal trataron de intervenir e interferir no solamente en el mensaje que Dios envió desde el cielo a Daniel en este tiempo de oración, sino también interferir en los asuntos gubernamentales de este imperio medo-persa. Es lógico que después vendría el príncipe de Grecia, nos dice el capítulo 10, para luchar y contender aún con Miguel, y allí se resolverían varios asuntos y conflictos, diríamos así, que después se concretarían en el plano humano. Precisamente, la visión continúa, y el ser angelical que está hablando con Daniel continúa hablando con él a partir del capítulo 11 y todavía el 12. Entonces, el 11 no es otra cosa que una continuación del capítulo 10. Ubiquémonos entonces en estos versículos, por favor. A estas alturas tenemos que acordarnos que ya el capítulo 10 nos está refiriendo que nos ubicamos en el año 538 a.C. Precisamente
Este es un tiempo especial. Vamos entonces con el capítulo 11. En este capítulo 11 algo que veremos es un principio importante que se remarca otra vez. Dios controla la historia. Y mi querido hermano y amigo, Dios controla tu historia también. Dios controla la historia de toda la humanidad, de nuestras naciones, nuestros gobiernos, la historia de la raza humana. Veremos esto a través de algunos ejemplos en los primeros versículos del capítulo 11 de este libro. Ahora, algo que tenemos que entender. Este bloque 10, 11 y 12 son de alto provecho y de gran utilidad para Israel, pero también para el resto de la humanidad, pues nos va a hablar acerca de el final de los tiempos, algo que tiene que ver también con el tiempo intertestamentario, específicamente para Israel en aquel entonces y para las naciones de alrededor. Se va a describir la historia, pero de manera anticipada. Eso es profecía cuando nos referimos al libro de Daniel. Muy bien, entonces veamos. Capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice, y yo mismo en el año primero de Daniel, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Está haciendo una referencia de aquel ser angelical que estaba precisamente para cumplir ese papel. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Mi querido hermano y amigo, el objetivo de este mensaje que viene del cielo para Daniel es mostrarle la verdad de los hechos. A veces nos embarcamos tanto en los hechos que nos olvidamos cuál es la verdad de los hechos. Ya uno de los autores del Nuevo Testamento, Lucas, nos está diciendo, oh Teófilo, te escribo para que tú conozcas la verdad de los hechos. La verdad de las cosas. Querido hermano y amigo, algo que tenemos que entender. Detrás de cada suceso, detrás de cada acontecimiento, en la historia de cualquier nación, personaje, reino, imperio, hay una verdad. Esta es la verdad que el Señor quiere mostrarnos también. No solamente que Él controla la historia, sino por qué suceden las cosas. Y podemos dar gracias al Señor de que todas las cosas para aquellos que siguen a Él, para los que le aman, definitivamente le ayudan para bien. Muy bien, dice, ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. En este versículo número 2 se está hablando básicamente de la última etapa del imperio medo-persa. Y se le dice, habrán todavía 3 reyes en el imperio persa, en el reino de Persia. Obviamente aquí tenemos que enmarcar y ubicarnos rápido en la historia. Estos 3 reyes son conocidos por cualquier historiador como Cambises, quien fue el hijo de Ciro. Él estuvo gobernando desde el año 530 hasta el año 522 a.C. El segundo rey es el rey Esmerdis. Este rey Esmerdis gobernó desde el año 522 hasta el año 521 a.C., un periodo bastante corto. Y el tercero es Darío I, Ístapes. Este Darío I, Ístapes, gobernó desde el 521 hasta el año 486 a.C. Bueno, hay que considerar que fue durante el reinado de este tercer rey, que todavía vendría en Persia, es que allí sucede el ministerio de los profetas Ageo, Zacarías, ellos animando al pueblo, definitivamente, para reconstruir el templo de Dios. A estas alturas de esta profecía del capítulo 11, ya han pasado 2 años de que el primer contingente ha salido desde el extranjero para volver a la tierra de Israel. Allí entonces se ha reinstalado otra vez el pueblo, parte del pueblo. Daniel no es parte de este pueblo que ha vuelto por motivos gubernamentales. Algunos dicen probablemente por la edad. En fin, podemos resumir que
Dios designó que todavía Daniel quede en Babilonia o quede en tierras extrañas, por decirlo así, animando a la gente y desde allí enviando el mensaje profético. Así que, cuando he marcado estas fechas de estos reyes, hay que considerar, con tiempo de anticipación, Daniel recibe de parte del enviado del cielo, vendrán estos reyes, y se les enmarca bien. Todavía se nos dice en el versículo 2, y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Es interesante ver a este cuarto rey. El cuarto rey definitivamente es el rey Jerjes. Él es hijo de Darío. Este Jerjes gobernó entre el año 486 al año 465. Estamos hablando de aproximadamente un siglo después de lo que Daniel está recibiendo la profecía. Ahora, cabe remarcar un poquito la trascendencia de este cuarto rey persa. ¿Por qué? Este fue precisamente el rey conocido en la Biblia como Asuero. El rey Asuero, te acordarás de la historia de Esther, la que hizo reina a Esther, y bajo el tiempo de este rey Asuero, un rey muy poderoso, se formó uno de los complots más malvados que hubo contra el pueblo de Israel. Un genocidio. Te acordarás tú de la historia de Esther y precisamente con el rey Asuero. Y cómo Dios proveyó a través de varias acciones en la providencia del Señor, se sucede la salvación de los judíos. En fin, así que este es el cuarto reino, un hombre muy poderoso, definitivamente tan poderoso que al hacerse grande, él decidió extender su reino y entró en guerra contra Grecia. Algo que todavía en la historia no está sucediendo, pero ya a Daniel se le está dando esa información. Este cuarto rey será fuerte, poderoso, tanto que va a hacer incursiones contra Grecia. Definitivamente él reunió un enorme ejército y dirigió contra los griegos una masiva invasión, nos dice la historia universal. Y aunque inicialmente tuvo varias victorias sobre los pueblos de dominio griego, finalmente los griegos lograron influir serias derrotas sobre el ejército persa, y Jerjes entonces se retiró y se vio obligado a volver a su sector. Y bueno, la historia nos dice que el último siglo precisamente, o todas estas décadas durante el gobierno de Asuero, el imperio medo-persa fue cayendo, hasta que vino el imperio griego y finalmente conquistó a lo que fue el imperio persa. Aunque este rey fue fuerte, definitivamente el imperio persa tuvo un declive a partir de él. Esto nos está explicando también la narración del capítulo 11. Dice, se levantará luego un rey valiente. Este rey valiente, ¿quién es? Obviamente es una referencia clarísima al rey de Grecia. El primer rey que tuvo, Alejandro. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Se refiere a Alejandro. Tenemos que considerar desde el final del versículo 2 hasta el inicio del versículo 3, hay como aproximadamente, no solo décadas de historia, hay un sinnúmero de sucesos que pasarían con el tiempo. Algo que podemos ver, la referencia del versículo 3 tiene que ver con el reino de Grecia y su primer rey, Alejandro el Grande. Y se nos dice, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Sabes algo en la historia? Es interesante considerar cómo la profecía describe precisamente a este primer rey. Las referencias a este personaje son numerosas definitivamente en el libro de Daniel. En el capítulo 2, versículo 32, se habla de esa visión que tuvo Nabucodonosor, del vientre
el vientre y los muslos de bronce. Una referencia al imperio griego y a su primer rey. En el capítulo 7 se está hablando también acerca del leopardo. Un leopardo, animal ágil con 4 alas de ave en sus espaldas. Un imperio que conquistó mucho en tan poco tiempo. Se dice que Alejandro empezó a incursionar en batallas bélicas a partir de los 19 años. Para cuando él tenía 30 años de edad, el imperio estaba en su máximo apogeo. Con los 32 años que él tenía, siendo muy joven, fue el emperador más joven tal vez de toda la historia antigua que podemos hacer referencia ahora. En el capítulo 8, versículos 5 al 8, otra vez se hace referencia al imperio griego y a este rey, Alejandro, a través del macho cabrío, que tiene un solo cuerno que es notable. Obviamente, ahora aquí se vuelve a hablar de este personaje. Y se dice, cuando se haya levantado, dice, dominará con gran poder y hará su voluntad. Aquí podemos considerar varias cosas acerca de este hombre Alejandro. Cuando se nos dice, hará su voluntad, dominará. Obviamente, mi querido hermano, eso es lo que quiere el ser humano hoy en día. Hacer su voluntad. Que no haya nada ni nadie quien rija y dirija sus pasos. ¿Cuánta gente a veces también así no quiere actuar a expensas de Dios? No, que Dios no se meta conmigo, yo no me meto con Él. Yo no quiero tener en cuenta a Dios o el concepto de Dios en mi vida. Yo soy alguien de libre pensamiento. Soy moderno, dicen así algunos. Querido hermano y amigo, la Biblia nos dice que este rey Alejandro haría todo lo que en su voluntad viniera. Y precisamente él conquistó varios reinos, ciudades como Susa, Babilonia. Sus ejércitos llegaron hasta la India. Tuvo uno de los imperios más vastos. Podemos considerar todavía que Alejandro, estando en la mayor fuerza, nos decía ya las profecías del capítulo 7, 8 del libro de Daniel, fue quebrado, ese cuerno fue quebrado y precisamente feneció. ¿Sabes tú? Es interesante que la referencia de la historia universal nos indica de que este rey Alejandro murió con fiebre como efecto de una borrachera en una fiesta de orgía. Una situación catastrófica, algo que era muy común, sobre todo en los altos mandos del mundo griego. Y no era novedad. Solamente eso para los griegos, era en general para los imperios antiguos, gente que hace de las suyas, no teniendo ni nada en cuenta, principios que guíen sus vidas, independizándose del Dios del cielo. En la mayor de sus fuerzas fue quebrado ese cuerno, nos dice ya el capítulo 8. Nos dice el versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos. Otra vez, la misma referencia del capítulo 8 y del capítulo 7. Alejandro, aunque tuvo 2 hijos muy pequeños, que ellos finalmente fueron asesinados como efecto de la ambición, no tuvo herederos en quien dejar todo su reino, este vasto imperio greco-macedonio. Así que 4 de sus generales estuvieron disputándose por mucho tiempo y después de largas disputas, todo el imperio que un hombre, digamos así, forjó a costa de tanta violencia, finalmente fue distribuido en estos sus 4 generales. Un imperio que se había extendido por todo lado, que había alcanzado todo lo que humanamente en su tiempo se hubiera querido tener. Hace pensar precisamente las referencias del Nuevo Testamento. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Un pasaje que tiene que ver también con lo que sucedió con un hombre como Alejandro. Y tal vez tiene que ver con muchos hoy de los que podemos visualizar. ¿De qué te sirve a ti, mi querido hermano y amigo, si luchamos por este mundo, amontonamos y amontonamos y al final perdemos nuestra alma? Te quiero dar un consejo.
los tesoros que tú puedas tener aquí en la tierra, sean los que fueren, que ese sea tu capital y que sea tu materia prima para que tú hagas tesoros en el cielo. Con los bienes que tienes, con las fuerzas que tú tienes, con la salud y con lo que tienes a tu alcance, puedes servir al Señor. Puedes ponerte a disposición de Dios, para que finalmente Él, cuando un día te encuentres cara a cara, Él te dará entonces su galardón. Ya nos dice también el libro de Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Bueno, entonces todo lo que tú puedas tener aquí, salud, todo lo que puedas tener tú en posesiones, todo lo que puedas tener tú también en fuerzas, en ánimo, en aspiraciones, en objetivos, ponlos en las manos del Señor para que tengan valor eterno. Volvemos con el tema de Alejandro, un hombre que trabajó mucho, arduamente, los mejores y últimos años de su vida, los dedicó a ganar el mundo. Con probabilidad, podemos entender, según la historia universal, habría perdido seguramente su alma. Y 4 de sus generales entonces heredaron, tomaron el reino que pudo haber pertenecido a uno de sus herederos. Obviamente aquí podemos encontrar a uno de ellos, que es Casandro. Él gobernaría sobre Macedonia y Grecia. A Lisímaco. Lisímaco estaría sobre Tracia, algunas partes de Asia Menor. Y ahora 2 personajes que van a venir a calzar en la historia de Israel. Seleuco, otro de sus generales, se quedaría con el sector de Siria, de Babilonia, y allí también con precisamente el sector de Israel. Y finalmente Ptolomeo, con el sector sur, Egipto, el sector que era muy codiciado para ese tiempo. Se nos dice en el versículo 4, no a sus descendientes. Dijimos que Alejandro no tuvo descendientes, por lo menos no dejó a sus herederos su reino. Tuvo 2 niños que la historia universal indica que fueron asesinados para que finalmente ellos no tomaran el poder con el tiempo, aunque eran muy jóvenes, tal vez de 1 o 2 años. El versículo 4 nos dice, ni según el dominio con que él dominó. Estos 4 generales que se repartieron todo el imperio de Alejandro el Grande, nunca tendrían el poder y también la autoridad y el dominio que tuvo Alejandro. Por eso la referencia bíblica dice, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos, fuera de la descendencia. Y esos generales tomaron el poder. Así se repartieron y esta fue una suerte de disputas. Después de estas, el imperio quedó dividido en 4. Todavía podemos tener algo a continuación. Dice, y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande. Hermano y amigo, algo que podemos encontrar. Ahora van a entrar en escena desde los versículos 5 hasta el versículo, diríamos, 20, va a hablar de un período, el período llamado intertestamentario, el período entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Son 400 años de historia aproximadamente, de los cuales la Biblia no nos está hablando, sino más bien nos hace referencias proféticas de ese tiempo, y estos versículos precisamente describen muy bien la historia. Ahora hay que considerar algo. Sabemos que el libro de Daniel fue escrito en el siglo VI a.C. El autor obviamente es Daniel mismo. No solo la tradición judía nos indica eso, sino más bien toda evidencia nos muestra eso. Los aspectos que podemos encontrar en cada capítulo, la referencia detallada de los sucesos, hacen indicar de que el autor definitivamente fue personaje presencial en medio de esa historia. Pero los críticos modernos, parte tal vez de una teología liberal, que considera la no existencia a veces de los milagros, consideran de que esto fue escrito mucho tiempo después, porque
Las profecías son tan exactas y precisas que indican, no, esto es algún judío que escribió en el tiempo intertestamentario después de que todos los sucesos acontecieran, recién se puso a escribir a manera simbólica. No, ya vimos algunos ejemplos y elementos en capítulos anteriores de que la profecía es exacta, precisa y correcta. Precisamente esto es lo que hemos podido encontrar a lo largo de la descripción del libro de Daniel. Entonces, desde el versículo 5 al 20 se va a describir minuciosamente cómo sucedió este tiempo intertestamentario y por qué los reyes del norte, estos reyes que tienen que ver con Seleuco y ese reino que estaba en Siria, Babilonia, al norte obviamente de Israel y al sur, obviamente cuando el versículo 5 nos dice, y se hará fuerte el rey del sur. ¿El sur de dónde? No es el sur de nuestra nación, no es el sur de tu distrito, es el sur con referencia al punto de la Tierra Santa. El sur entonces se refiere a toda la dinastía de los Ptolomeos, los que gobernarían y dominarían Egipto, y el norte, obviamente, a los Seleucos. Se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, y su dominio será grande. Obviamente aquí podemos encontrar al principio es Ptolomeo. Dice, al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Aquí vamos a ver o podemos encontrar una serie de sucesos, disputas entre el reino del sur, los que están en Egipto, y los de arriba, Siria. Y en esa disputa en medio se encuentra precisamente Israel. Israel a veces va a ser un reino, un sector jaloneado por Siria, a veces jaloneado por los Ptolomeos sobre todo. Y algo que podemos encontrar y considerar aquí. Te animo a que tú puedas ver de forma detallada y revisa un poco de historia universal para que puedas considerar cuán fehacientemente y fidedignamente se cumple la profecía bíblica. Solo quisimos tomar en esta ocasión los primeros versículos, pero aquí hay historia pura. Y en realidad la Biblia no es apta para los perezosos. La Biblia no es un libro de historia, pero nos habla y contiene la historia. Que cuando tú comparas cualquier libro de un autor correcto y neutral de historia universal, encontrarás que cada aspecto que la Biblia tiene en referencia a la historia se cumple exactamente. ¿Por qué sucede esto? Mi estimado hermano y amigo, eso es la profecía, es contar la historia antes de que suceda. Y podemos resumir considerando el aspecto general del libro de Daniel. Dios maneja la historia. Dios controla la historia. Dios es el soberano de la historia. Con los reinos, con los imperios, con este tiempo de 400 años que el pueblo de Dios sufriría en manos de los griegos, jaloneándose y quitándose al reino de Israel, aprovechándose de él de alguna forma. Dios nada de esto olvidaría, y se le muestra a Daniel, se le revela a Daniel que vendría un tiempo difícil para Israel, un tiempo que también en alguna medida serviría como el prototipo, con algunos personajes, de lo que en el tiempo futuro sería el anticristo y la devastación de Israel en mano de los gentiles. Dios controla tu historia. Dios controla todo lo que sucede. Estoy considerando precisamente algo que ya hace referencia. El libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 10, dice, desde el 9 podemos considerar, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Está hablando de Dios y de lo que
hizo Dios a favor nuestro en la salvación. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Querido hermano y amigo, aquí hay algo interesante. Cuando Pablo está utilizando un término traducido por la Reina Valera como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En el griego hay un término que se utiliza. Este es el término oikonomía, que tiene que ver con la administración. Oikonomía involucraba el que administraba la casa, el que tenía a cargo la casa, dirigía, administraba y ordenaba la casa. Un mayordomo de la casa. Este es el término que se utiliza para describir la acción de Dios con referencia al mundo, las cosas, la historia. Dios es el Dios que maneja, controla y domina la historia. Ya vimos en los capítulos anteriores de Daniel con Nabucodonosor y otros reyes. Él da el reino y dominio a quien quiere. Y de quien quiere lo quita. Él permite que un gobierno entre al poder. Él permite que un personaje se mantenga en un nivel de autoridad. Dios controla la historia. Y Dios también controla tu historia. Cuando Él ve acciones como, y por eso hicimos referencia para considerar esto, acciones como las de su pueblo, Jerusalén, Judá, desviándose en la idolatría, en desobediencia abierta hacia Dios, teniendo y sabiendo la verdad, que vino un tiempo de corrección, de disciplina, 70 años de cautiverio, porque Dios al que ama, disciplina y corrige. Cuando vemos acciones como las de un Alejandro, un hombre joven con toda la fuerza de la vida, pero separado, desviado de lo correcto, lo moral, simplemente ¿qué encontramos entonces? Que la mayor de sus fuerzas es quebrantado. Hace recordar muy bien precisamente lo que nos dice el Salmo 138, versículo 6, que te lo quiero leer. Dice, porque Jehová es excelso. Claro, eso sabemos todos. Y muy bien explica este pasaje. Atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y no solamente mira, porque ahora viene la reprensión. Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mi querido hermano y amigo, esto es lo que podemos encontrar. Dios controla todos los tiempos. Él maneja la historia, es el Señor de la historia. Y como dijimos al inicio, Dios controla tu historia también. ¿Quieres ponerte en las manos de Dios y ser un instrumento útil? ¿O quieres desperdiciar tu vida? Mucha gente considera esforzarse en esta tierra, en este mundo, por décadas, para disfrutar un par de décadas más. Pero no está pensando y no está invirtiendo para la eternidad. Querido hermano y amigo, el capítulo 11, más allá de ser una continuación del capítulo 10, y veremos la siguiente semana cómo se desarrolla todo lo que viene con un personaje muy históricamente malévolo, Antíoco Epífanes, un hombre que haría devastación para el pueblo de Israel en la antigüedad, que no es otra cosa sino un prototipo del anticristo. Y el capítulo 12, un desenlace para los últimos tiempos. El capítulo 11 tiene lecciones prácticas para ti y para mí. Considera tu vida, que esté lejos de nosotros el orgullo, que esté lejos de nosotros el hacer nuestra voluntad separados de Dios. Pero al mismo tiempo, considera también algo. Dios controla la historia. Y Dios, todo lo que permite que suceda, tiene un propósito en nuestras vidas. Israel, de aquí en adelante, no sufriría más por su pecado. Sufriría simplemente por el hecho de ser el pueblo de Dios. Hay mucha gente que no está sufriendo porque cometieron una acción mala. Algunos probablemente hemos sufrido por malas decisiones en nuestras vidas. Pero hay situaciones donde
el Hijo de Dios, sufre simplemente por ser Hijo de Dios, porque este mundo está tan antagónicamente preparado y diseñado para aplastar, destruir cualquier aspecto que tenga que ver con la expansión del Evangelio y con los que expanden el Evangelio de forma activa. Se le muestra todo esto a Daniel para que sepa, esto vendrá para tu pueblo. Pero Dios controla la historia. Son momentos difíciles, de mucha presión, pero Dios controla la historia. Y pasará esto y todavía lágrimas, pero Dios todavía es Señor y soberano. Con estas palabras quiero terminar y considerar que el Señor es quien controla todo lo que sucede en nuestras vidas, sean cosas buenas, cosas malas, cosas que tal vez no estaban en nuestros planes. Como dice Job, no recibiremos de Dios estas cosas, no solamente el bien, también recibiremos aún las experiencias malas, porque Él es justo, correcto y verdadero. Acompáñame en oración y considera esto. No sé lo que tú estés viviendo en este momento, o lo que vivirás en este año que acabamos de iniciar. Pero no olvides, Dios controla la historia, y todavía Él controla lo que sucede con sus hijos, con su pueblo, con los que residen bajo su soberanía, bajo su voluntad. Y cuanto más, si te mantienes en un camino de obediencia, el Señor jamás te dejará de lado. Él es un Padre responsable. Oremos. Si aún no conoces a Cristo Jesús y tú has pensado que todo lo que ha sucedido en tu vida, tal vez ha sido una suerte simplemente de mala suerte, no ha sido así. Es probable que muchas de las cosas que te han sucedido, podrás entender con el tiempo, han sido solo una preparación para que un día tú te encuentres con el Señor, cara a cara, y reconozcas a Él como Señor y Salvador de tu vida. Si ya crees en Cristo Jesús, considera estas cosas. En un tiempo aún todavía difícil de pandemia, Él controla tu vida, tu casa, tu familia, nuestra nación, que vive momentos turbulentos a veces. Él controla todo. Oremos. Señor, te damos gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, porque podemos venir a ti, sabiendo que tú controlas todo lo que sucede en nuestras vidas. Nada ha escapado, Señor, de tu soberanía. Aún nuestras malas decisiones, que nos han traído perjuicio y dolor, Señor, han sido no solo permitidas por ti, también imaginamos que has ido poniendo venda tras venda para sanar esas heridas que a través de la historia se han formado, Señor, en nuestras vidas. Oramos para que tú sanes cada cosa que ha pasado, con algunos que tal vez pueden estar oyendo este mensaje, con otros tal vez que puedan considerar de que tú controlas todo lo que sucede en sus vidas. Así es con tu pueblo. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, para nosotros es un gusto tener contacto contigo y también acompañarte a través del libro de Daniel. Por favor, si tienes un comentario, alguna pregunta, inquietud o un motivo de oración, déjanos saber y pon tu comentario al pie de este video. Estaremos en contacto contigo y acompañándote en oración a través de esta semana. Hasta la siguiente. Que el Señor te bendiga. Muy buenos días. Queridos hermanos, esperamos que el estudio del capítulo 11 de Daniel sea de bendición y ayuda para todos ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, les recordamos que tenemos escuela dominical en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos un mensaje a cualquiera de nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábados en horarios diferentes. Puedes escucharnos también de lunes a viernes en nuestros programas radiales de 6 a 7 de la noche que se emiten a través de Radio Jerusalén en el 630 AM. O mediante nuestras transmisiones en vivo en el mismo horario por Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche.
Te invitamos a formar parte de nuestras reuniones para damas que se realizan los sábados a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan los sábados a las 4 de la tarde. Si deseas mayor información o asistir a cualquiera de estas reuniones, escríbanos un mensaje al número que aparece en pantalla y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Que Dios los bendiga.